¿Qué harías si un día te despertás, abrís Instagram medio dormida y lo primero que ves es una historia de tu hermana menor en la playa de Mallorca con tus padres? Nada raro, dirías, excepto por un detalle: vos no estás, no sabías nada, no te avisaron, no te invitaron, no sabías que tenían un vuelo, no sabías que planearon un viaje familiar, no sabías que eras prescindible. Me llamo Carmen, tengo 23 años, estudio enfermería y sí, así fue como me enteré de que mi familia se fue de vacaciones sin mí. Por Instagram, una historia, un emoji de palmera, una carcajada de mi hermana Lucía y el mar de fondo, todo perfecto, todo luminoso, todo sin mí. Al principio pensé que era un recuerdo viejo, uno de esos viajes pasados que a veces se suben con nostalgia. Pero no, fui a su perfil, historia tras historia. En la habitación del hotel, en el buffet, en el yate, era actual, era ahora mismo, era real, era reciente. Y yo en cambio estaba en la biblioteca de la universidad, entre resúmenes, con el pelo sucio, una taza de café frío y un nudo en el estómago, que ni sabía de dónde venía, mamá, papá y Lucía. Los tres disfrutando el verano y yo fuera del plan. ¿Por qué mandé un mensaje al grupo familiar? Ni siquiera pregunté, solo puse Mallorca. Mamá me respondió con un audio de voz como si nada. Sí, amor, nos vinimos unos días. Lucía necesitaba un descanso. Vos estás con lo tuyo, con la facultad. No queríamos molestarte, no querían molestarme. Qué detalle, qué forma tan sutil de decirme que mi presencia no suma, que mi existencia no es necesaria, que pueden ser felices sin mí, que ser adulta significa ser olvidada. Qué ironía, qué golpe bajo. Lucía tiene 18, es la menor, es la adorada, la mimada, la milagro. Mamá tuvo varios embarazos fallidos antes de ella, así que cuando nació se convirtió en la princesa de la casa. Todo gira a su alrededor. Siempre fue así. Si rompe algo, no lo hizo a propósito. Si miente, seguro estaba nerviosa. Si me roba ropa, sos la hermana mayor, entendela. Siempre fue mi culpa por no tener más paciencia. Siempre fue mi rol sostenerla, cuidarla, perdonarla. Y ahora también cederle mis vacaciones. Qué conveniente. No era por el viaje, no me dolía la playa, ni el hotel, ni el yate. Me dolía la omisión, la indiferencia, la facilidad con la que me sacaron del cuadro. Como si nunca hubiese estado, como si ya no contara, como si fuera una compañera más, no su hija, no su sangre, no su hermana. Pero lo que ellos no sabían es que ese viaje perfecto iba a terminar en desastre, que esa hija ideal que llevaron para relajarse iba a arruinarlo todo y que yo, la ignorada, iba a ser la que les pusiera un espejo en la cara sin decir ni una sola palabra. Porque a veces la vida no te olvida, a veces la vida cobra todo con intereses. Para entender esta historia, tenés que conocer un poco de cómo funciona mi familia. Somos 4, papá, mamá, Lucía y yo. Bueno, éramos 4. Ahora siento que siempre fuimos 3 más una, y yo era la una. Mamá se llama Ángeles, es profesora de literatura. Papá se llama Roberto, trabaja en una empresa de seguros y cree que tener 2 hijas mujeres es una bendición, pero solo si una de ellas se llama Lucía. Porque sí, en mi casa siempre hubo favoritismo, aunque nunca lo admitieran. Y yo lo noté desde chica. Lucía es 5 años menor. Desde que nació todo giró a su alrededor. Cuando tenía fiebre, el mundo se detenía. Cuando se caía, todos corrían. Cuando lloraba le daban caramelos. Yo me rompía un diente y me daban agua con sal. Nunca dije nada, me aguanté. Fui buena hermana. La cuidé. Le ayudé con los deberes. La defendí cuando tenía problemas. Fui su sombra, su segunda mamá. Pero también fui la que sobraba cuando había que elegir. Siempre. La primera vez que lo noté fue en mi cumpleaños, número 10. Yo quería una torta de chocolate con frutillas. Me compraron una de vainilla porque Lucía no comía chocolate. Ella tenía 5. Yo era la cumpleañera. Lloré, me retaron, me dijeron que era egoísta.
Desde ahí entendí que en esta casa la paz se compraba con mis sacrificios y crecí así, aceptando cosas. Bajando la cabeza, diciendo no pasa nada, aunque por dentro me estuviera partiendo al medio. Hasta que llegó ese viaje a Mallorca, el punto de quiebre, porque una cosa es que te ignoren en Navidad o que te compren un regalo más barato, pero que planifiquen un viaje familiar, lo paguen, lo organicen, hagan las maletas y no te lo digan. Eso ya no es olvido, eso es exclusión. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Yo era la que siempre planificaba las vacaciones. Yo buscaba los vuelos más baratos, reservaba los hoteles, comparaba precios, armaba las valijas, preparaba los snacks para el camino y esta vez, nada. Esta vez se organizaron sin mí. Y no solo eso, mamá usó mi cuenta de Booking, que yo dejé abierta en su laptop para hacer la reserva. Sí, todo lo pagó con su tarjeta, pero usó mis accesos. Yo pude haberlo visto, pude haberlo sabido, pero no lo hicieron por torpeza. Lo hicieron a propósito, para que no interfiera, para que no moleste, para que me quede en mi mundo, como siempre. Lo peor es que cuando confronté a mamá, ni siquiera pareció entender por qué estaba molesta. Me dijo: «Ay, Carmen, no seas dramática. Sos grande, Lucía necesitaba esto más que vos». Esa frase me atravesó. Más que yo. ¿Quién decide eso? ¿Desde cuándo ser responsable, estudiar, no tener escándalos te hace menos merecedora de unas vacaciones? Papá fue más sincero. Me llamó y dijo: «Tu hermana viene teniendo un año difícil. Vos estás bien, tenés tus cosas, tu vida encaminada». Me dieron ganas de gritarle que no, todo lo que se ve desde afuera es real. Que tener una carrera universitaria no es sinónimo de estar bien emocionalmente. Que a veces estar en control es simplemente estar al borde sin que se note. Pero no dije nada, solo colgué y lloré, porque sí lloro, aunque no lo muestro, aunque ya no en casa, porque en casa aprendí a llorar hacia adentro. Lucía, mientras tanto, subía historias todos los días, en la piscina, en el spa, en un restaurante caro, con un vestido que yo sabía que era mío, pero que ella había tomado sin pedir. Porque en su mundo todo es suyo y si no es suyo, se le da. Yo fui la primera que le enseñó a pintarse las uñas, a escribir su primer poema, a elegir el outfit para la fiesta de fin de curso. Y ahora ella estaba en la playa usando mis cosas, viviendo mi lugar, como si nada. Pero lo que ni ella ni mis padres sabían era que en unos días ese disfraz de perfección se les iba a caer, y fuerte. Durante los siguientes días, cada vez que abría Instagram me encontraba con una nueva puñalada visual. Historias de Lucía en la playa, con filtros de sirena y pies en la arena. Historias de mamá brindando con una copa de vino blanco. Papá haciendo el clásico chiste de «el mar me hace más joven». Todo era tan cuidadosamente curado que parecía una campaña de turismo, una familia perfecta, sin conflictos, sin hijas mayores. Y yo, en Madrid, comiendo arroz recalentado, repasando neurología y sintiéndome más sola que nunca. No se trataba solo del viaje. Era el símbolo, el no estás. El no hiciste falta. El ni te preguntamos. Y esa sensación no se va con un mensaje. No se borra con un no te enojes. Se queda como una mancha invisible que no te podés sacar. Cada vez que veía una foto de Lucía, me dolía más porque conocía esa cara. Conocía esa mirada falsa, de todo está bien. Era la misma que usaba cuando me robaba cosas, cuando mentía, cuando armaba dramas. Era una máscara, pero la gente no lo veía. Solo yo. Hasta que el viernes a la tarde llegó la llamada. Yo estaba saliendo del laboratorio, mochila al hombro, cansada, y el celular empezó a sonar como si algo estuviera explotando. 5 llamadas perdidas de mamá, un mensaje de voz, luego una de papá, luego otra vez mamá. Abrí el audio. «Carmen, por favor, llámame. Lucía fue detenida. La policía, por favor, por favor». Me quedé paralizada en la vereda como si el tiempo se hubiera congelado. «¿Qué, Lucía, qué? La llamé». Me atendió llorando, gritando. Todo era un caos. Tuvieron un problema en la playa. Discutió con unos chicos. Estaba alterada. Dicen que tomó de más. Le tiró una botella a un policía, que no podía creerlo. La princesa, la niña milagro, la protegida,
arrestada, en la playa con turistas y con la policía. Volví corriendo a mi cuarto, abrí Twitter, escribí Mallorca arresto playa y ahí estaba. Un video Lucía gritando, forcejeando con un agente en bikini, insultando en medio de una multitud. Se veía claramente cuando lanzaba una botella que golpeaba el suelo cerca del pie de un policía. Otra turista gritaba, todo grabado, todo publicado. Mis manos temblaban, no por placer, no por rencor. Era sorpresa, era indignación, porque en ese momento entendí que mientras ellos se paseaban por el mundo fingiendo tener una hija perfecta, yo cargaba con la etiqueta de la fría, la dramática, la que no entiende nada. Y resulta que era al revés. Después del escándalo, mamá me volvió a llamar Carmen. No sabemos qué hacer. Nos pidieron ir a declarar. Dicen que van a ponerle una multa. Está incomunicada hasta mañana. Yo respiré hondo y respondí, ¿querés que yo los ayude? Sí, hija, por favor. Ok, pero después hablamos de lo que hicieron conmigo. Silencio. Tenés razón, dijo ella bajito. Al día siguiente tomé un tren a Palma. No lo hice por Lucía, lo hice por mí, porque después de tanto silencio quería ver con mis propios ojos el derrumbe, porque ver la caída de ese pedestal era el cierre que mi historia necesitaba, porque aunque sonara cruel, necesitaba justicia. Cuando llegué al hotel, nadie me miró a los ojos. Papá estaba pálido, mamá con el maquillaje corrido y Lucía, sentada en la cama en silencio, ojos rojos, pelo desordenado, sin la prepotencia de siempre. Nadie habló, nadie se atrevía hasta que mamá dijo, quizás nos equivocamos, quizás no me disculparon, no me abrazaron, solo me ofrecieron un asiento en la mesa. Por primera vez, pero ya no era suficiente. Después del silencio vino el temblor, no de tierra, sino emocional. Esos momentos incómodos donde todos están en el mismo cuarto, pero nadie se mira, donde cada uno sabe que algo cambió para siempre, pero nadie tiene el valor de decirlo en voz alta. Así estaba el cuarto de ese hotel en Mallorca, Lucía sentada en la cama, mamá acomodando nerviosamente su bufanda, como si el problema fuera el clima, y papá mirando por la ventana con los brazos cruzados. Y yo, Carmen, la no invitada, la excluida de pie, observando. Me ofrecieron sentarme, me senté. No por cortesía, por justicia, porque después de tantos años por fin me ofrecían un lugar, pero ese lugar sabía amargo. Era una silla fría, prestada. Tarde. Lucía no dijo nada en todo ese rato, y no porque estuviera arrepentida, estaba destruida, sus ojos no brillaban, su postura no era arrogante, estaba vencida por el alcohol, por la vergüenza, por el hecho de haberse convertido en menos de 48 horas en la vergüenza nacional. ¿Qué va a pasar con la denuncia? Pregunté. Papá suspiró. Una multa a trabajo comunitario y le prohibieron salir del país por 1 año. Silencio otra vez. Mamá lloró, pero no por Lucía. Lloraba por la imagen familiar que se había roto, por la ilusión de que eran una familia perfecta. Me levanté, fui al baño, quería respirar. Ahí fue cuando lo vi. Sobre la mesita de noche había una cartera abierta, la de mamá, y asomando estaba su tarjeta de crédito, detrás una más, a nombre de papá, y justo debajo otra que no reconocí al principio, hasta que vi el nombre de Lucía. La miré. Ella notó que yo miraba y bajó la vista. ¿Compraste cosas con la tarjeta de papá? Ella no respondió. Lucía, dije más fuerte. Fue solo un par de cosas. Unos vestidos, maquillaje. Nada más, murmuró. Antes o después de emborracharte y tirarle una botella a un policía. Papá se giró. Mamá se cubrió la boca. Carmen, por favor, intentó decir, mamá. No, no más, por favor. No más silencios. Ustedes me dejaron fuera de este viaje. Me borraron. No me dijeron nada. Y me tuve que enterar por Instagram que su hija perfecta se convirtió en una noticia viral por agredir a la policía en bikini. ¡Ya está!, gritó papá. No necesitamos más reproches. ¿Y yo? No merezco decir nada después de todo. Lucía lloraba, pero no dije nada más. No para no herirla,
sino porque ya no era mi rol salvarla. Volví a la habitación al día siguiente. Me senté sola en el desayuno del hotel. Mamá se me acercó. Te echamos de menos, Carmen. Pero no supimos cómo decírtelo. Decírmelo o demostrarlo, respondí. Ella no dijo nada. Solo dejó su mano sobre la mía, por primera vez en años, pero ya no me conmovía. Esa tarde volví a Madrid sin despedidas, sin abrazos y sin rencor, porque ya no dolía. Lo que dolía era ver que después de todo no fue un error. Fue una elección, y las elecciones duelen más que los errores. Pasaron 2 semanas. Mamá me escribió un mensaje corto. Tu papá y yo hablamos. Creemos que tenés razón. Perdón por no haberte visto. Respondí con un simple ok, porque algunas heridas no se curan. Con disculpas, Lucía empezó a cumplir su castigo, trabajo comunitario en un centro juvenil. Mamá dejó de publicar tantas fotos felices, papá no volvió a llamarme, pero algo sí cambió. Porque ahora cuando me escriben empiezan con ¿tenés tiempo? Porque ahora cuando opinan me preguntan primero. Porque ahora al menos me miran. Después del desastre en Mallorca, algo se rompió en la estructura de mi familia. No fue un escándalo, no fue una pelea dramática, fue más sutil, como cuando algo deja de sonar y te das cuenta de que antes era ruido. El silencio empezó a ser parte de nuestras llamadas, de nuestros chats, de nuestras visitas. Lucía empezó su trabajo comunitario, barría calles, limpiaba parques, ayudaba en un comedor, subía fotos con frases tipo aprendiendo de los errores y emojis de corazón. Algunos la felicitaban, otros se reían. Yo solo la miraba en silencio, porque para mí no era una influencer en redención. Era mi hermana y recién ahora, después de haber tocado fondo, parecía una persona real. Mamá me escribía casi todos los días. A veces eran cosas simples. ¿Cómo va la universidad? ¿Comiste? ¿Te extraño? Otras veces me mandaba links de recetas, chistes malos, videos de perros, como si quisiera volver a construir algo desde los escombros, como si no supiera por dónde empezar, y tal vez no sabía, pero al menos estaba intentando. Papá era otra historia. Al principio se mantuvo en silencio. Luego, un día sin avisar me llamó. Atendí con desconfianza. Hola, Carmen, hola. Solo quería decirte que lamento cómo manejamos todo. Silencio. Lamento no haberte incluido, no haber preguntado cómo estabas. Pensamos que lo hacíamos por el bien de todos, pero ahora veo que fue cobardía. Yo respiré hondo, no esperaba eso. No así, gracias por decirlo. Te queremos mucho, hija, yo también, colgamos. No lloré, pero sentí algo moverse dentro, como si un muro empezara a agrietarse, como si una parte de mí, esa parte que llevaba años ignorada, finalmente estuviera siendo vista. Escuchada, validada esa misma semana, mamá me pidió vernos, a solas. Acepté. Fuimos a una cafetería cerca de casa. Llegó puntual. Se sentó frente a mí. Pidió un café con leche. Yo, un té de jengibre. Estaba nerviosa, como si fuera a confesar un crimen. Carmen, no quiero justificar nada, pero quiero contarte algo. Asentí. Cuando Lucía nació, yo tenía miedo de perderla, miedo de fracasar como madre. Y en ese miedo, te fui dejando sola. Pensé que vos eras fuerte, que no necesitabas tanto, que ya estabas hecha, y yo también tenía miedo. Le dije. Miedo de no ser suficiente, de molestar, de ser una carga. Nos miramos. Fue la primera vez en años que sentí que me hablaba como mujer, no como hija. Como igual, ¿vos crees que podemos reconstruir esto? Preguntó sí, pero no. Desde el cómo, sin nada. Desde el esto pasó y seguimos. Mamá asintió y sonrió con tristeza, como quien acepta que ha perdido algo, pero aún tiene manos para sembrar. Con Lucía fue distinto. No hablamos del tema durante semanas. Ella seguía con sus tareas, sus publicaciones de reflexión, sus nuevas amistades del centro comunitario. Un día me escribió, ¿podemos vernos? Dudé, pero fui. Nos encontramos en una plaza.
Ella llegó con una bolsa de medialunas y una cara rara, como si se estuviera preparando para una guerra, pero no sabía si iba a pelear o pedir perdón. Gracias por venir, dijo. No hay problema, silencio. Sé que la cagué. Sé que hice muchas cosas mal. No solo lo de Mallorca, lo de siempre. Con vos, con todos. Lucía, no espero que seas perfecta, solo que seas honesta. Estoy tratando, en serio. Nos quedamos calladas un rato. Después me pasó la bolsa. Traje de las que te gustan. Sonreí. Pensé que solo te gustaban a vos, porque te las robaba, idiota. Reímos, por fin. Las cosas no volvieron a ser como antes. Fueron otras, más reales, más lentas, con más pausas, con más preguntas. Aprendimos a hablar, a no suponer, a no guardar mamá. Me pidió que le enseñara a usar Google Drive para leer mis apuntes. Papá empezó a mandarme memes. Lucía me pasó una playlist de música para estudiar. Y un día, simplemente entendí algo, sanó. No del todo, no perfecto, pero lo suficiente. Después de todo lo que pasó, la familia nunca volvió a ser como antes. Pero eso no fue algo malo. Al contrario, a veces lo más sano que puede pasarte es que las cosas cambien para siempre, porque antes no era familia. Era un sistema, un teatro, un guión donde yo siempre era la secundaria, la que no molesta, la que resuelve. Ahora al menos era un personaje con voz. Lucía seguía con sus tareas comunitarias. Un sábado me mandó una selfie con un uniforme naranja y un texto que decía: haciendo justicia poética. Me reí. No por burla, sino porque por primera vez sentía que mi hermana se estaba riendo de ella misma. Con honestidad, no con arrogancia. Papá volvió a escribir, a veces solo para mandarme fotos de sus plantas o contarme cómo va su equipo de fútbol. Un día incluso me pidió ayuda para elegir una película. Mamá, por su parte, no dejó de escribir ni un día desde que hablamos. Me mandaba desde recetas hasta reflexiones. Pero lo más importante, empezó a preguntar, no a decirme qué hacer, no a asumir cómo me sentía, a preguntar. Una mañana recibí un mensaje que me hizo quedarme quieta. ¿Te gustaría venir a cenar el domingo, los 4? Vos, Lucía, papá y yo. Nada raro, solo estar. Tardé en responder, no porque no quisiera, sino porque pesaba. Pesaba la historia, pesaba lo que dolió, pesaba la silla vacía de años, pero escribí. Sí, pero esta vez yo elijo la comida. Me mandó un corazón y un emoji de aplausos. La cena fue rara, no incómoda, rara. Como cuando entras a una casa después de una tormenta, todo está seco, pero todavía huele a lluvia. Papá cocinó, mamá puso velas, Lucía trajo un postre hecho por ella, y yo traje mi nueva voz, esa que aprendí a usar cuando ya no esperaba nada de nadie. Charlamos de cosas simples, de la universidad, de una vecina chismosa, de una serie mala que Lucía vio 3 veces. Nadie mencionó Mallorca, nadie pidió disculpas extras, nadie fingió que no pasó. Y eso paradójicamente fue lo más sanador de todo. Después de comer, mamá me abrazó y dijo algo que todavía resuena. Gracias por no haberte ido del todo. Yo le respondí sin palabras, porque a veces quedarse también es una forma de resistencia, también es un acto de amor. Las semanas pasaron, las heridas cerraron, las cicatrices quedaron, pero ya no dolían. Al contrario, me recordaban que sobreviví, que me elegí, que no me perdí aunque otros me borraran. Lucía me escribió, me ofrecieron seguir como voluntaria después del castigo. Dije que sí. Yo le puse: buena, por fin haces algo sin que te obliguen. Ella mandó un emoji de dedo medio y después un corazón. Papá me pidió que lo ayude a organizar unas vacaciones, pero esta vez lo primero que preguntó fue: ¿podés? ¿Querés? Y yo dije que sí, pero con una condición. Esta vez elige primero. Carmen, y lo hizo. Mamá me mandó un mensaje que guardé. No sabíamos cuánto dolía tu silencio. Y ahora entendemos que gritar no siempre es con la boca. Tenía razón, porque yo no grité. No hice escándalo, no rompí platos, solo me retiré. Solo dejé de estar.
Y eso fue suficiente para que se dieran cuenta de todo lo que perdían cuando me daban por sentada. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi familia, no digo estamos bien. Digo, estamos aprendiendo, porque eso es lo más real que tengo para ofrecer. Y si alguien allá afuera está leyendo esto y alguna vez se sintió invisible en su propia casa, le digo algo, no estás sola. Tu valor no depende de cuántas veces te inviten. Tu presencia no se mide en fotos familiares. Sos suficiente incluso cuando otros no lo ven, porque a veces la justicia no viene con gritos ni con castigos. A veces la justicia es cuando finalmente te ven. Las vacaciones terminaron. El verano terminó. Pero lo que empezó, después de todo, fue otra cosa. Algo nuevo. Algo que nunca habíamos tenido como familia el coraje de hablar de lo que dolía. Sin gritos, sin silencios forzados, sin negar la historia. Una tarde de domingo, mientras estaba organizando mis apuntes en la biblioteca de casa mamá, me escribió: «Hoy hicimos tu receta de lasaña. Papá dice que la tuya sigue siendo mejor». No pude evitar sonreír, no porque el comentario fuera importante, sino porque estaba ahí, porque por primera vez se notaba la intención de conectar desde lo simple, sin grandilocuencia, sin adornos. Lucía también escribió: «Hoy vi a una chica llorando en la parada del bus. Me acerqué, le ofrecí agua. No sé algo, cambió en mí», le respondí. «Tal vez lo que cambió es que te diste cuenta que ya no todo se trata de vos». Me mandó un GIF de un gato ofendido y después un audio. «Sos una bruja, pero tenés razón». Reí. De verdad, porque en el fondo eso es lo que quedó. Una familia imperfecta, con errores, con historias duras, pero real. Sin tanta actuación, sin tanto disfraz, con espacio para los silencios, pero también para las palabras. Papá me llamó una noche y me dijo: «Quiero que sepas algo. Sos una de las personas más importantes en mi vida». Perdón, si no lo dije antes, yo solo respondí: «Gracias por decirlo ahora. No necesitamos más». El viaje a Mallorca fue como una bomba. Una que no destruyó todo, sino que reveló lo que ya estaba roto y sí dolió. Pero a veces hace falta que algo se rompa para poder ver con qué vale la pena reconstruir. Y en nuestro caso, valió la pena. Hoy ya no me conformo con ser incluida. Hoy exijo ser vista, ser escuchada, ser considerada no por ego, sino porque por fin entendí que merezco eso. Siempre lo merecí. A veces me preguntan si perdoné a mis padres. Y no sé qué responder, porque no fue una disculpa con lágrimas y violines. Fue un proceso, fue lento, fue silencioso, fue sobre todo verdadero. Y sí los quiero, pero ahora también me quiero a mí. Una noche Lucía me mandó una nota de voz que nunca borré. Gracias por no haberme dejado sola en esa comisaría, aunque tenía miedo de que lo hicieras. Gracias por mostrarme que el amor también puede doler, pero igual quedarse. No respondí. Solo lloré en silencio y guardé ese audio, porque a veces las palabras llegan tarde, pero aún así, llegan. A veces la justicia no se grita, a veces simplemente se hace presente, y esa fue mi historia. No con fuegos artificiales ni discursos heroicos, fue con ausencias, con silencios, con esos momentos donde te das cuenta que lo que duele no es lo que pasó, sino lo que no pasó. Las palabras no dichas, los abrazos retenidos. Las veces que esperaste una invitación que nunca llegó. Pero también aprendí que no necesitas venganza para sanar, que no hace falta que el otro sufra como vos para que haya justicia. A veces lo único que hace falta es que finalmente te vean, te escuchen, te nombren, te reconozcan, que te devuelvan el lugar que siempre fue tuyo. Hoy mi familia no es perfecta, nunca lo fue, pero ahora al menos somos honestos. Ya no hay sillas vacías disfrazadas de sonrisas. Ya no hay viajes con una sola dirección. Ya no hay excusas que suenan a amor, pero saben a abandono. Hoy nos elegimos, con nuestras grietas, con nuestras diferencias, con todo lo que pasó. Y aún así, decidimos quedarnos. Y yo, Carmen, la que antes callaba para no molestar, hoy elijo contar mi historia.
porque tal vez allá afuera hay alguien como yo, alguien que siente que ya no encaja, que no lo ven, que no lo eligen. Y si estás ahí leyendo o escuchando esto, quiero decirte algo. Tu silencio también habla y tu ausencia también pesa. No tenés que romper nada para hacerte escuchar. Solo tenés que ser fiel a vos, porque el amor real también se puede decir en voz baja. Y ahora quiero leerte a vos. ¿Alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia? Te excluyeron sin decirlo, pero lo sentiste igual. ¿Tu silencio cambió algo? Contámelo abajo en los comentarios. Esta comunidad está para escuchar, porque a veces lo que necesitas no es una solución, sino que alguien te diga, a mí también me pasó. Dale like si esta historia te tocó. Suscríbete para más relatos que como este no buscan drama, buscan verdad. Y sobre todo, gracias por escuchar mi voz.